Muy buenos días, mis estimados amigos. ¿Cómo está? Gloria Ortega, Hazlo con Pasión, le da las más cordiales bienvenidas. Hoy con una gran actitud, porque empezamos una nueva semana, quincena de junio. Yo feliz, de verdad, maravilloso poder compartir con ustedes esta mañana, una nueva semana, gracias a Dios, con vida, con salud, esperando que cada uno de ustedes también, mis amigos, tengan buena salud, gocen de buena salud, sus familiares también. Espero que todos estén bien, la verdad es el deseo de todo mi corazón. Les cuento que este fin de semana, después de, aunque ustedes no me lo crean, de 2 semanas, por lo menos, que me comencé a mirar las noticias. Porque como en algún momento les dije que uno de los tips importantes que nosotros tenemos que mantener en medio de esas circunstancias es cuidar nuestra salud emocional y mental. Y uno de ellos es cómo justamente cuidando lo que vemos, cuidando lo que escuchamos. Así que noticias negativas, no. Eso no quiere decir de que no esté obviamente al pendiente de alguna manera de la situación, del contexto real en el cual vivimos como familia, como peruanos. Hola Joel, qué gusto. Justo te estuve leyendo ayer, te estuve escuchando. Te felicito por tus proyectos. Y me alegra, hay mucho que decir hoy día. De verdad que conéctense porque hay muchas cosas que comentar. Y les decía que me dio mucha pena. Justamente por eso es que les digo, hay que tener mucho cuidado. ¿A qué le dedicamos tanto tiempo? ¿Por qué? Porque les escuchaba el fin de semana y me dio tanta pena ver un caso de una persona que estaba muriendo aparentemente del COVID en medio de la calle. Realmente qué triste, qué doloroso ver esa situación, ese episodio. Les decía que hace más de 2 semanas que no veía las noticias y ver esto de pronto y escuchar y digo, Dios mío, qué terrible. Y no me imagino, o sea, cuántos casos así de crudos y de reales realmente en el Perú y en el mundo suscitan cada mañana, cada día, ¿no? Muchas veces los hospitales, el tema del oxígeno, manejo, sí, muchos WhatsApp y estoy al pendiente, muchas veces leo, trato de leer y solicitan, ¿no? ¿Quién vende oxígeno? Y tantos casos realmente tristes, ¿no? Muchas veces nuestros familiares, por eso les decía yo al principio, realmente deseo con todo mi corazón que ustedes estén bien, amigos que me escuchan en esta mañana, que sus familiares estén bien, y para eso hay que tomar de todas maneras las medidas preventivas del caso. Por favor, ya tenemos más de 90 días de cuarentena, pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Eso no debe de significar que bueno, ya pues ya salgo y como que si, como mi vida normal, como que si antes del COVID-19, de ninguna forma. De ninguna forma. Y hay algo que yo les he mencionado, les he venido diciendo en todo este tiempo, es que nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptabilidad, que en medio de esta circunstancia tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad. ¿Sí? Pero cuando hablo de adaptabilidad, estoy hablando justamente qué implica ser adaptable, que yo debo de amoldarme, entre comillas, acoplarme, ¿no?, al contexto el cual estoy viviendo. En este caso nosotros estamos viviendo. Entonces, si vamos a, entre comillas, convivir con este COVID-19, tenemos que tomar todas las previsiones, por favor. Y así, aquí sí quiero, si me lo permiten, recalcarles y decirles que por favor tomen sus distancias de 1 metro a 2 metros, no usen guantes, usen sus mascarillas, ¿verdad? Y todos estos implementos, es más, han salido hasta indumentaria, vestimenta, toda. Si es que estás en tus posibilidades y más aún, si es que tú estás saliendo a trabajar afuera, yo te recomiendo, de todas maneras sí, para sentir de alguna manera ayudarnos emocionalmente en nuestras emociones y mentalmente, necesitamos protegernos físicamente, porque sería absurdo de que yo no me proteja físicamente y luego diga, bueno, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, pero si es que estoy siendo imprudente. Entonces hay que hacer uso equilibrado de toda nuestra salud, hay que cuidar toda nuestra salud, tanto salud emocional, salud mental, pero también salud física. ¿Correcto, amigos? Cierro paréntesis, muy buenos días, bienvenidos todos, pasen la voz a sus compañeros y amigos. Hoy voy a hablar sobre un tema dirigido puntualmente a ti si eres padre de familia y tienes adolescentes en casas. O si tú en esta mañana tienes adolescentes en casa, por favor ponlo a escuchar este video porque quiero dirigirme a ellos. Hoy voy a hablar sobre la inteligencia emocional en los adolescentes. Así que pasa la voz si conoces a algún vecino que tiene hijos adolescentes entre 11 y 17 años y que de pronto están viviendo diferentes tipos de cuadros.
En estos días justamente estuve escuchando al respecto a una ponente sobre el cuidado, ¿no?, de los niños y de los adolescentes en medio de este contexto, y es real. Es real, mis amigos. ¿Qué pasa? Que así como tú y yo, siendo adultos, sentimos diferentes tipos de emociones como la incertidumbre, sentimos emociones como de repente angustia, desesperación, estrés, el niño y el adolescente también no escatima. También no está exento de sentir estos tipos de emociones. Por eso tú y yo, como adolescentes, tenemos que tomar las medidas, las previsiones del caso para ayudarles a ellos. Recuerda que los niños y los adolescentes son como esponjas que absorben absolutamente todo lo que oyen y todo lo que ven. Por eso es importante que tú y yo, cuando estamos frente a ellos, tratemos de manejar nuestras emociones de la forma más certera, más equilibrada posible. Porque si tú estás estresado y tu niño o tu adolescente está contigo, está viendo ese episodio, definitivamente vas a hacer que él se sienta de la misma forma. Incluso como es un niño y los niños tienden a ser inocentes, obviamente van a pensar y van a tener sentimientos hasta de culpa. Y van a pensar que por causa de suya, de repente mamá, papá está discutiendo. Cuidado. Ojo, entonces, igual, de la misma forma cuando te sientas de repente tú adulto, angustiado, ansioso, desesperado, cuidado con ese comportamiento, esas palabras, esa conducta que haces delante de los adolescentes. Por eso es importante que cualquier desavenencia o cualquier desliz sea entre adultos y sea en un lugar privado. Tú con tu pareja o tú con los adultos, si vas a reunirte con tu familia, por ejemplo, este fin de semana, yo espero que hayas hecho eso, si te has reunido con tus padres, te has reunido con tus hermanos, al conversar, entonces obviamente si van a tratar de estos temas, es importante que lo hagan no delante de los niños. A los niños hay que darles nosotros seguridad, a los adolescentes hay que darles nosotros estabilidad. Por eso es importante que ellos vean en nosotros que de alguna manera estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones y no que de pronto estamos molestos, malhumorados, tristes, fastidiados, etcétera, 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 incluso irritados, y eso va a hacer que ellos, los adolescentes, absorban eso y se sientan justamente malhumorados, irritados. Ustedes saben que los adolescentes, los niños, son el reflejo de los adultos. Ellos son el reflejo de lo que nosotros ven, de lo que perciben de nosotros. Ellos van a vivir esa misma calidad de vida. Entonces, si nosotros siendo adultos muchas veces no sabemos manejar, no sabemos gestionar nuestras emociones, imagínate cuánto más un niño y un adolescente, ¿no? Entonces, hoy, mis amigos, quiero justamente hablarles sobre ello y les voy a dar algunos tips al respecto si tú tienes adolescentes en casa. La inteligencia emocional es esa capacidad para identificar, para entender y para manejar nuestras emociones de forma correcta. Es importante que tú y yo seamos conscientes y aprendamos a desarrollar esta capacidad. Pero también es importante que tú, adolescente, si me escuchas en esta mañana, tú tienes la capacidad. ¿Sabes qué? Incluso yo quiero dirigirme a ti, si me estás escuchando, debo decirte lo siguiente, que muchas veces papá y mamá pueden cometer errores. Pero el hecho que ellos hayan cometido errores no quiere decir que tú tengas que cometer los mismos errores que ellos. Y conforme tú, adolescente, seas más consciente de lo que estás mirando en tus padres, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto que mi papá está haciendo. No, yo voy a tratar de dar control, yo voy a tratar de decir, papá, tranquilo, mamá, tranquila, acuérdate lo que dijo la maestra, acuérdate lo que dijo Gloria, acuérdate lo que hemos escuchado, acuérdate lo que se dijo en la iglesia. Entonces, nosotros podemos ser canales, adolescentes, podemos ser canales ¿de qué? De armonía y de equilibrio en nuestros hogares. No necesariamente porque mi papá es un malhumorado o porque mi mamá es una persona deprimida, no quiere decir que yo lo sea, ¿sí? Así que tú, mi adolescente querido, que me escuchas en esta mañana, tú tienes la capacidad. ¿Pero cómo lo puedo hacer, Gloria? Escúchame, toma lápiz y papel y apunta. En primer lugar, tú tienes que identificar. Identifica qué emoción tú estás sintiendo. ¿No? De repente estás sintiendo tristeza, estás sintiendo enojo, estás sintiendo decepción, estás sintiendo frustración, estás sintiendo de pronto diferentes tipos de emociones que muchas veces podemos albergar a través de situaciones o de que escuchamos noticias, como les decía yo este fin de semana, o a través de cosas que estamos viendo.
Entonces, en primero identifico, luego segundo, ¿qué hago? Entiendo. ¿Y cómo voy a entender mi emocionalidad? ¿Sabes cómo? Cuando tú te respondes el porqué de esa emoción. ¿Por qué estoy sintiendo tristeza? De repente porque un ser querido está enfermo, o porque mi papá perdió el trabajo, o porque de repente mi abuelito está mal. Hay una respuesta, siempre tiene que haber una respuesta al por qué estoy sintiendo esta emoción. Y acá debo de enfatizar, obviamente, las emociones negativas, porque cuando son emociones positivas no hay problema. Entonces, una vez que yo identifico y una vez que entiendo el porqué de lo que estoy sintiendo, esos dos ingredientes me van a permitir, ¿qué cosa? Manejar, gestionar, controlar mis propias emociones. Porque voy a decir, ya, estoy sintiendo tristeza porque mi abuelito está muy mal y no quisiera que le pasara nada malo. Entonces, ¿qué debo de hacer desde ese punto de vista? ¿Sumo con ponerme a llorar y con ponerme desesperanzado o pensar mi abuelito va a morir? ¿O sumo con hacer y compensar de forma positiva? Y de hacer cosas positivas, ayudarle a mi mamá, por ejemplo, que de repente son sus papás, ayudarle en las cosas de la casa, ayudarle a papá de repente en cuanto mis posibilidades están, cuando termino mi tarea, cuando termino mis roles propiamente mías, le ayudo a mi familia. Entonces, con tu apoyo que tú puedes dar, obviamente tú le ayudas mucho a tus padres, a los adultos, a que de alguna manera tengan menor carga para que puedan pensar, porque aquí hay algo importante, por cierto, y para todos. Importantísimo es, adulto, padre de familia, de adolescente o adolescente que me escuchas, es importante que tú sepas aprender a controlar tus emociones. Y para yo controlar mis emociones necesito pensar. Antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer algo, yo necesito pensar. Y en estas últimas semanas he ido posteando mucho en mis estados, justamente diciéndoles esto, y les he dicho, y no me voy a cansar de decir, que esta maquinita que tenemos aquí es muy poderosa. Y esta maquinita nos puede destruir o nos puede llevar al éxito, nos puede ayudar ayudarnos a ser felices. ¿Y cómo? A mantener ese equilibrio. ¿Cómo? Cuidando lo que estoy pensando. Porque si yo voy a pensar en que van a morir mi familia, en que mi papá va a perder el trabajo cuando no lo ha perdido, o en cosas negativas, lo que hacemos es inconscientemente incluso hasta jalar esas cosas. Porque hay una ley, acuérdate, que es la ley de la atracción. ¿Y qué dice mi querido adolescente la ley de la atracción? Dice que todo lo que pensamos atraemos. Y esto es real. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Si tú te llenas de pensamientos de que, soy fea, nadie me ama, no me acepta, entonces todos esos pensamientos lo que va a causar es tener emociones tristes, lastimar tu autoestima. Por eso aquí tú tienes que tener mucho cuidado de que tener pensamientos siempre esperanzadores, siempre positivos, porque cuando tú pienses bien, eso te va a ayudar a mantener de alguna manera un buen estado de ánimo y por consecuencia a controlar nuestras emociones. Y en ese sentido, mi querido adolescente, padre de adolescente, yo te quisiera preguntar lo siguiente: ¿cómo están tus relaciones en ese sentido hoy? ¿Cómo están en el día a día? ¿Cómo ha venido viniendo toda esta cuarentena, más de 90 días que hemos estado enclaustrados en nuestros hogares? ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Cómo está tu relación con tu mamá, con tu hermano, con tu abuelito, con tus familiares allí? ¿Cómo están? ¿Estás de repente, como decía yo al principio, irritado, desesperado, angustiado? ¿O estás tratando de manejar la armonía, la paz, tus emociones, de controlar con tu familia, con tu entorno? ¿Será que estamos dañando? ¿Será que estamos lastimando con nuestras palabras? ¿Están siendo muy hirientes? ¿O con nuestra indiferencia? ¿O con el rechazo que presentamos a las personas? No, ¿sabes qué? Estoy molesta, no quiero hablar contigo. Y me encierro. Muchas veces los adolescentes, ¿saben lo que pasa? Normalmente las características, siempre les he dicho, que tienen los adolescentes son dos. ¿Ya? Puntualmente. Una, son aquellos adolescentes que se enfrascan en el temor, en la inseguridad, ¿no? En el qué dirán, en la vergüenza, en temores. Y por otro lado, están aquellos adolescentes que son rebeldes, que levantan barreras, ¿no? Que no me digan nada,
y que todo lo toman de esa actitud. Entonces, si tú, padre de familia, amigo o amiga que me escuchas, eres abuelito, tío de adolescentes, has visto probablemente alguna de esas dos desavenencias en los adolescentes. Son normalmente los ajustes en el caso de los adolescentes. Principalmente son estos dos. Entonces, ¿qué hago con cada uno de los casos si fuera tu caso? En el caso de la inseguridad es importante trabajar, ¿qué cosa? La autoestima. A veces pasa que justamente los padres pueden ser muy agresivos, ¿no? Y que no son afectivos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que causa en el adolescente? Causa inseguridades, causa temores, o en las familias disfuncionales también justamente causa este tipo de problemas. ¿No? Que los chicos se sienten muy tímidos, inseguros, y eso se nota, ¿saben? Incluso en la forma como hablan, en la forma como se caminan, cómo se visten, cómo miran a las personas. Porque normalmente un adolescente, si es en el caso de las chicas, normalmente muchas veces usan peinados en los cuales se tapan como que el rostro, porque como que no quieren que les vean, como el que no se aceptan a sí mismos. O en el caso cuando están caminando, por ejemplo, un adolescente con baja autoestima, siempre tiende a mirar para abajo. Mira arriba y baja, mira arriba y baja. Y cuando camina es igual, ¿eh? Yo he visto varios casos de muchachos, o cuando están sentados incluso frente a las personas, están mirando para abajo, ¿no? Están mirando para abajo y no miran mal de frente, ¿no? Entonces, otras cosas que pueden ser, el lenguaje corporal también habla de los adolescentes. Entonces, en ese caso son las características de los adolescentes inseguros o tímidos. En el otro lado están los adolescentes rebeldes, que son aquellos que normalmente son pues aquellos que sienten mucha agresividad, y en qué casos también son en casos muchas veces disfuncionales, de familias disfuncionales, donde de repente papá le abandonó, donde mamá le abandonó, y ellos han tenido que tomar entre comillas, han tenido que tomar ese rol de papá, ¿no? Y de salir muchas veces incluso desde niños a salir a trabajar, ayudar a la mamá, ayudar al papá que le encontraban en ese contexto. Entonces viven amargados con la vida porque se sienten, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasó esto? Y como que tanto dolor que han absorbido, ¿no? En vez de sentirse débiles, se sienten fuertes, pero fuertes en el sentido de rebeldía, ¿no? De enojo contra la vida, contra las personas, porque así me trató. Y por eso sienten amargura y sienten odio. Yo conozco y actualmente estoy trabajando con una adolescente, ¿no? Que ella justamente un caso parecido a este. Y ella, su papá lo abandonó desde muy chiquita. ¿Y qué había pasado con ella? Que ella sentía odio por su padre, porque siempre había vivido con su mamá nada más. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Muchas veces los niñas o niños, porque no tiene que ver con sexo acá, no tiene que ver con género, muchas veces levantan una careta y levantan barreras como que de seguridad y como que de firmeza y como que sí, estoy bien, ¿no? Y como que de insensibilidad y no siento más, ¿no? Y sí, ok, tú los puedes percibir y los puedes ver incluso hasta como que parecen insensibles, muy duros. Sí, pero esas personas insensibles y muy duras, justo ayer escuchaba, son las personas que más amor necesitan. Que solamente por encima, para que no le hagan más daño, entre comillas, levantan barreras, pero que por dentro están tan necesitados de amor y de afecto. Entonces, yo espero que tú, amigo que me escuchas en esta mañana, no tengas este tipo de adolescentes en casas o no hayas visto entre tus sobrinos, entre tus hijos. Mucho cuidado con estos casos. Entonces, Gloria, ¿qué podemos hacer? Incluso en la mirada del adolescente rebelde, su mirada es fruncida, su mirada es muy penetrante, ¿no? Es muy agresiva. Y por cierto, les decía yo al principio, que los niños absorben, claro, que los niños y adolescentes absorben lo de los padres, porque por cierto, no necesariamente quiere decir que papá o mamá no están en la casa, pueden estar en la casa. Me acabo de acordar de otro caso, de un adolescente que tú lo ves, es un muchachito, es un adolescente, pero su mirada es bien dura, su rostro es bien fuerte, ¿no? Y conforme fui conociéndolo y desarrollamos en el taller, lo conocí a él, conversando con él, yo le decía, ¿por qué hablas así? Porque sus palabras eran incluso fuertes, bastante agresivas, bastante duras. Yo le decía, ¿y por qué hablas así? ¿Cómo son tu papá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu papá? Y efectivamente, mis amigos, el papá de este chico era tal cual como era este chico, a peor y más.
¿Me entiendes? Tú te das cuenta cómo, sin darte muchas veces, de forma inconsciente, tú, padre de familia, hablas, haces cosas que no están bien y tus hijos están aprendiendo de ti. Y tus hijos están reflejándote de ti, siendo la viva imagen tuya, para bien o para mal. Y este chico hablaba igual que su papá, este chico miraba sus miradas toda adusta. Oye, ¿por qué? No, mi papá tiene una mirada bastante seria, mi papá es militar, mi papá es tal cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, cómo muchas veces los adolescentes, cuando no son conscientes, absorben todo eso. Por eso es que yo quiero trabajar con tu adolescente, para ayudarle a él a ser consciente y a distinguir y a darse cuenta, porque hay veces que no nos damos cuenta. Pero ahí está la información. Entonces, ¿cómo puedo controlar, Gloria, mi diálogo interno? ¿Cómo puedo controlar mis propias emociones? Para eso es importante que aprendamos a conocernos. Importante, adolescente. Si tú me estás escuchando en esta mañana, o tú, padre de familia, y tienes adolescentes, es importante que conozcas a tu niño, a tu adolescente. Que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿No? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué no? ¿Qué valoro? Tú sabes, padre de familia, por ejemplo, qué valoran tus hijos, qué les gusta a tus hijos, a qué le dedican tiempo. Cuando están, ellos los dejas de repente tú solos, no sé si los supervisas o no. Por ejemplo, cuando están pasando horas en la máquina frente a la computadora, ¿sabes lo que miran? ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes de cuáles son sus conversaciones con sus amigos? Entonces, ¿qué tan familiarizados y qué tan buena relación tenemos con nuestros hijos? Y tú, adolescente que me escuchas en esta mañana, yo te entiendo, ¿ah? Como les decía a un principio, sabes que a veces los padres cometen errores. Y a veces tú me puedes decir de seguro, ¿sabes qué, Gloria? Yo no confío en mi papá. Yo no confío en mi mamá. Porque mi papá, mi mamá se la pasan todo el día trabajando y no tienen tiempo para escuchar. Yo lo sé. Porque muchas veces he conversado con muchos chicos de tu edad, con muchos adolescentes. Y muchas veces ese es el caso. Que papá y mamá no saben, no tienen tiempo de calidad, no les dedican tiempo. Y no saben desarrollar confianza, comunicación con ustedes. Y muchas veces por eso es que los adolescentes se abren con otros amigos y van al amigo a pedirle consejo, a un chico de su edad. Y eso no está bien, porque un chico de tu edad tampoco tiene mucha experiencia para poderte dar un buen consejo. En este caso sí es importante recurrir a un adulto de confianza. Si tú, adolescente que me escuchas en esta mañana, tienes problemas, de repente estás enamorado por primera vez, y tienes sentimientos bonitos, pero no sabes cómo expresarlos, y tienes temor y tienes miedo a tus padres, porque tu papá es muy huraño y dirá, ay, pobre de ti, y es tan radical, me dirás tú, o tan chupado a la antigua muchas veces, como dicen ustedes. Entonces hay que trabajar eso y hay que afrontar. Y tú, padre de familia que me escuchas, si quieres hazme preguntas, por cierto, en esta mañana. Pero si tú me escuchas y me dices, Gloria, ¿cómo puedo afrontar que mi adolescente se haya enamorado por primera vez y me diga, papá, estoy enamorado, quiero tener un enamorado? Son temas que en la etapa de la adolescencia se van a presentar, ¿sí? Y si ese es tu caso, déjame decirte lo siguiente. Padre de familia, en primer lugar, a ti me dirijo. No puedes, acuérdate que tú también fuiste adolescente. Y acuérdate que en la edad de la adolescencia es normal que nuestras emociones comiencen a surgir, que los sentimientos comiencen a aflorar. Es normal sentirse atraído por el sexo opuesto, no en la niñez. Normalmente en la adolescencia es ese proceso natural y normal. Así que acuérdate que tú también lo sentiste, así que no tenemos por qué prohibirle o por qué decirle no, por qué no hablar incluso hasta del sexo. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, hablan de estos temas con sus hijos, con adolescentes, con los niños? Dependiendo la edad, claro está. Y no decirle, no, la cigüeña se trajo, ¿no? Esa mentira que no hace bien. Irles hablando, ¿no? Más aún en base a esta realidad en la cual vivimos, que es tan muchas veces cruda, y que nuestros hijos se tienen que cuidar a nosotros, a sí mismos cuando estén en la calle y saber en quién confían. Por eso es importante que el padre de familia desarrolle confianza con el niño, con el adolescente, para que este chico venga y le cuente sus problemas y no se esté contando a cualquiera persona de afuera que muchas veces les pueden lastimar. Entonces, y tú, adolescente que me escuchas en esta mañana y de repente ese es tu caso, ábrele tu corazón a tu papá. Y si no tienes confianza con tu papá o con tu mamá, cuéntale a tu tía, cuéntale a tu tío, ¿no? Dile a alguien de que tengas tu confianza
y dile esto y dile cómo debes de afrontar. En términos generales, en la adolescencia, déjame decirte lo siguiente, lo que ustedes sienten no es amor propiamente. El hecho que tú te sientas atraído de una persona del sexo opuesto es atracción. Y es normal tener bonitos sentimientos hacia una persona, pero no es amor. ¿Sí? El amor es muchísimo más. ¿Y para qué? Para que una persona pueda amar, necesita madurar, en todo sentido. ¿Sí? Porque alberga, como adolescente, hay cosas que todavía tú no entiendes. Hay cosas que todavía no has madurado, no estás viviendo, no has visto. Entonces, estás en el proceso, ya no eres niño, estás en el proceso, pero tampoco eres adolescente. Estás en ese proceso de crecimiento. Y necesitas desarrollarte en muchos ámbitos, incluso en tu cuerpo. Tú, adolescente, mujer, hombre que me escuchas, ¿sí? Tu cuerpo está cambiando, tu cuerpo se está desarrollando. Entonces, aún el cuerpo necesita madurar. Tu mente necesita madurar. Las emociones necesitan madurar, ¿sí? ¿Y qué te da eso? Eso cómo nos trae consecuencias de las experiencias que en la vida nos toca vivir. Así que mi consejo para ti, adolescente, o para ti, padre de familia, si estás viviendo ese caso, es el siguiente. Es que escuches a tu adolescente, que compartas con ellos, ¿sí? Permítanme un segundo. Que compartas con ellos, pero no les prohíbas. Diles que sean amigos, es el tiempo, la adolescencia es una bonita etapa, es un lindo proceso para conocer a muchas personas, para aprender de muchas personas, para tener amistades largas, amistades profundas. Conoce, sean buenos amigos, conoce, pero de ahí a otra cosa, deja que las cosas se maduren y conoce bien. Porque a veces nos dejamos llevar, nos deslumbramos por una carita bonita, por una sonrisa bonita, pero no sabemos más. Y no podemos dejarnos llevar solamente por un atractivo, no podemos dejarnos deslumbrar, ¿sí? Porque, ay, mira qué lindo canta, ay, mira qué lindo habla, ay, mira. Y sí, esos son los gustos que normalmente en la adolescencia comienzan a surgir. Yo recuerdo cuando era adolescente y también, por primera vez, dije, ay, qué lindo chico, ¿no? Y después pasaron los años y dije, ¿cómo me pudo gustar ese chico? Pero son cosas que pasan y tú vas descubriéndote a ti misma. Así que tranquila. Enfócate en ti, conócete a ti mismo, valórate a ti mismo, aprende a amar a ti mismo, aprende a aceptarte a ti mismo, ¿correcto? Porque no todo, no eres perfecto, no existe un ser perfecto. Conoce cuáles son tus valores, y tu padre de familia, forja valores en tus hijos, en tus adolescentes. ¿No? Hablen sobre sus metas, sus objetivos, sus desafíos. ¿Cómo te ves acá? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Por ejemplo, es importante el decidir tomar una carrera y el estudiar propiamente una carrera profesional es importantísimo. Por eso tu padre de familia habla sobre eso. Mi amor, hijo, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos acá 5, 10 años? ¿Cómo te ves acá 30 años? Conversen sobre ello. Conversen sobre su personalidad. Si tienen ansiedad, hablen sobre esos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades? Conoce, padre de familia, a tus adolescentes, qué capacidades, qué talentos, qué habilidades tiene, para qué es bueno. Y no los prohíban. De repente, algún chico quiere ser fotógrafo, o algún chico quiere ser artista, o algún chico quiere ser músico, o algún chico quiere ser futbolista. No, padres, no maten sus sueños, ayúdenlos, guíenlos, oriéntenlos, pero no le digan, no, tú no vas a hacer eso, no, tú te vas a morir de hambre. No hable, cuidado con las palabras que a veces salen de nuestra boca cuando escuchamos algo que no nos parece. Acuérdate que ahora los adolescentes son una nueva etapa, son una nueva generación y vienen con nuevos chips, vienen con nuevas características. Es completamente diferentes a las nuestras, a ti, padre de familia, abuelo que me escuchas, tío que me escuchas en esta mañana. Por eso aprendamos a ser tolerantes. Si tú en tus tiempos también decías lo mismo, acuérdate cómo pensabas tú de tu papá, de tus abuelitos, imagínate ellos. Entonces, los adolescentes pueden ser extrovertidos o pueden ser introvertidos. Es importante que les ayudemos a ellos a autoconocerse a sí mismos. Pero si tú, padre de familia, no sabes quién es el extrovertido, quién es el introvertido, entonces, ¿cómo le vas a ayudar? Por eso tienes que prepararte. Por eso es importante equiparse, capacitarse. Por eso, hago un paréntesis, les invito a mi taller. Yo desarrollo justamente talleres sobre estos temas dirigidos a adultos, padres de familia, pero también a adolescentes. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es generar y tener buena autoestima. Yo ya les he dicho, padres de familia, déjale mucho amor. Ustedes son las personas que le van a
Saben, yo les decía hace un momento que los adolescentes inseguros no es otra más que causa de la falta de afecto y de amor de papá y de mamá para con ellos. Y muchas veces conforme van creciendo van a buscar amor, ¿saben dónde? Calle. Y con primero que se le cruce y el primero que canta, el primero que hay se relacionan y quedan. Y luego por eso, ¿por qué mi hijita me decepcionás? ¿Por qué mi hijo? Y ya, y ahí están pues, los famosos embarazos precoces, ¿no? Los adolescentes, muchas veces. ¿Pero por qué? ¿Dónde está papá? Porque ellos son todavía menores de edad. Por eso cuán importante es que tu padre de familia sepas lo que hacen tus hijos, en qué están metidos. Y tú, mi adolescente querido que me escuchas, acuérdate de algo que te voy a decir. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y su lugar. Así que vas a apresurarte a vivir. Yo te entiendo, porque yo me acuerdo que cuando yo era más chica yo decía, yo quiero ser grande porque tengo independencia, porque puedo ir, porque mi papá ya no me va a decir nada, mi mamá. Sí, es verdad, a veces pensamos así. Pero luego cuando somos grandes, te lo digo a veces grande, muchas veces quisiera ser niña. Porque cuando era niña, no tenía responsabilidades, todo era mi paz y yo feliz y tranquila. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchas personas que viven así. Entonces es importante que quemes tus etapas. Que cuando eres seas niño, que cuando eres adolescente, seas adolescente. Llegará el momento que serás joven y serás joven. Y llegará el momento que serás adulto y formarás tu familia. Así que no te apresures en la vida. No quieras tener las cosas ya y las cosas rápido y quieras actuar como si fueras un adulto cuando tú adolescente no eres un adulto. Vuelvo a repetir, no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. ¿Te das cuenta? Estás en un proceso, en una etapa de dejar y de recibir, de desarrollar y de obtener. Por eso mucho cuidado con las decisiones, con las cosas que incluso nuestros amiguitos nos dicen, no, ay, sí, esto que el otro. Cuidado, cuidado, piensa bien tu adolescente, piensa bien si está bien, si no está bien, lo que ellos están haciendo y lo que tú vas a hacer forjar para tu vida. Te dije en un principio y te lo vuelvo a cargar. Tú tienes la decisión de qué cosas quieres vivir en ti, en vida. Los errores que tus papás han cometido, no necesitas cometerlos tú mismo. Tú puedes aprender y tú puedes ser mejores que ellos. Si tus padres no fueron profesionales y tú quieres serlo, pues está en ti y solamente en ti al serlo. Si tu mamá y tu papá se casaron jóvenes y por eso tienen tantos problemas, etcétera, etcétera, pues está en ti no cometer los mismos errores. Solo depende de ti, adolescente. ¿Sí? Y tú, padre de familia que me escuchas en esta mañana, medita, de seguro que tú amas mucho a tus hijos. No permitas que tus hijos cometan los mismos errores que tú. Pero no, cuando digo no lo permitas, no quiere decir que los vas a pegar o que les vas a prohibir. No, habla con ellos. Habla, gana su confianza para que ellos te cuenten, para que se abran a sí mismos, abran su corazón y te cuenten a ti. Si le pueden contar a un chico de la calle, ¿por qué no a ti? Que eres su papá, que se supone que eres la persona que más le amas, la mamá, quien más le amas. ¿Pero por qué? Analízate. ¿Qué cosa estás haciendo bien? ¿Qué cosa no estás haciendo mal? Entonces, debo mencionar que las emociones, mis amigos, es normal, como les decía a un principio. Tanto las emociones como los sentimientos son estímulos y son reacciones físico-orgánicas, psicológicas normales, que todas las personas tienen, ¿ya? Así que sentirte triste no quiere decir que esté mal, o sentirte enojado no quiere decir que está mal. Lo que estaría mal es que tú te dejes controlar por la tristeza, o tú te dejes controlar por el enojo. Eso sí estaría mal, ¿correcto? Por eso es importantísimo que tú tengas mucho, pero mucho cuidado de reconocer tus propias emociones, de pensar cómo tú te piensas, qué piensas tú de ti mismo, qué cosas te gustan a ti de ti mismo. Pienses el lado positivo, pero también miremos el lado negativo que de repente tenemos que mejorar. De repente tú me dices, Gloria, soy renegona, soy impaciente, ¿no? O soy intolerante. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esas cosas? Depende de ti. Como te dije al principio, primero identifica por qué eres intolerante. ¿Qué hace? ¿Qué está causando? De repente tu mamá es así. Acuérdate, cuidado con los patrones. El patrón es el modelo que seguimos de los demás, negativos. Si tu mamá es intolerante, no quiere decir que tú lo seas. Mira tu mamá cómo es. No vaya a ser que a ti no te guste cómo tu mamá es, pero te estés volviendo como tu mamá. O no vaya a ser que no te guste cómo tu papá reniega, pero tú también te estás volviendo como tu papá. Por eso es importante que miremos
porque muchas veces allí podemos darnos cuenta del por qué es que estamos actuando o por qué hablamos como hablamos, por qué nos sentimos como sentimos. Entonces, piensa, ¿qué cosa quieres transmitir? ¿Qué cosa quieres decir? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué transmite tu mirada? O sea, son muchas preguntas que si tú te das un tiempito a solas, meditar, puedes hablar y pensar contigo, pero también con tus padres. Habla con tus padres y tú, padre de familia, habla con tus hijos y pregúntales, por ejemplo, todas estas cosas a ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? ¿Qué habilidades tienen ellos? ¿Para qué crees que son buenos? ¿Y qué disfrutan hacer? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son su visión, su misión de vida, su propósito? ¿Cómo se ven acá 5 o 10 años? ¿Cuáles son sus valores? Son muchas preguntas que tú podrías hacerte. ¿Qué vida quieres tener? ¿Una vida equilibrada, una vida exitosa o una vida como la nuestra, una vida mejor? Hay tanto por qué conversar, por eso es importante que nosotros aprendamos a conocernos. Voy cerrando. Les regalo algunos tips, mis queridos adolescentes y papis de adolescentes. Es importante que ustedes aprendan a relajarse en medio de las emociones cuando sientan mucho enojo, cuando sientan mucha tristeza. Es importante que aprendan a relajarse con diferentes tipos de actividades, que puedan, actividades lúdicas, de juegos, pintar, escuchar música, cantar, tocar instrumentos y tantas cosas que nos hacen, que nos generan emociones de felicidad, que nos generan emociones felices y que vamos a reír y que si lo compartimos en familia, muchísimo mejor aún. Correcto. Entonces es importantísimo que hayan también, ¿qué cosa? Ejercicios. Tu padre de adolescentes, hazle, matricúlale. O ahora que, bueno, estamos dentro de casa, hagamos ejercicios, tanto adultos como adolescentes. Adolescente, haz tus emociones. ¿Qué más, Gloria? Ejemplo, el hacer labor social, el voluntariado es muy bueno. Es algo que yo siempre recomiendo. Háganlo. Ahora sé que no podemos salir, pero conforme esto se vaya solucionando, vayamos adaptándonos más y se vaya incluyendo todas las actividades que tenemos que ser actividades rutinarias, entonces busquemos. Ahora, de repente, dentro de nuestras posibilidades, el ayudar a los demás siempre genera un estado de satisfacción emocional, un estado anímico positivo. Es bueno que nosotros como padres le enseñemos a nuestros adolescentes. Y tú, adolescente, anímate a hacerlo. No tengas vergüenza, no tengas temor, hazlo. Y vas a ver, si tú lo haces, vas a ver que cuando luego lo hagas, me vas a decir, Gloria tenía razón. De verdad que qué bonito es el poder ayudar a los demás. Sí, es muy bueno. Otro tip importantísimo es tener cuidado con nuestros pensamientos, ¿sí? Cuidado con los pensamientos que albergamos que no son buenos, y ya les decía yo al principio que pueden generar problemas. Así que mucho cuidado con todo. Así les agradezco en esta mañana por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que les haya servido muchísimo. Espero que los pongan en práctica. Les agradezco en esta mañana por haber compartido este tiempo conmigo. Si les ha gustado, por favor, les animo a que compartan este video en sus Facebook. Y con todo gusto, Joelcito, estoy viendo que estás haciendo entrevistas. Con todo gusto me ofrezco para que me puedas hacer algún tipo de entrevista al respecto de estos temas para ayudarte. Finalmente, quiero cerrar invitándoles este viernes y este sábado es mi taller de inteligencia emocional, donde voy a hablar de esto y mucho más. Y donde voy a darles las herramientas y es un taller teórico práctico. Son 2 días, es para adolescentes de 11 años a 17 años que quieran, obviamente, saber controlar y manejar sus emociones. Este tiempo ha sido un tiempo introductorio, bastante corto, hay mucho que decir, así que al final del taller yo voy a dar un feedback, obviamente, a los padres al respecto de sus adolescentes. Así que si tú, papi de familia, hoy me estás escuchando, tienes adolescentes y quieres que sean parte de este taller, escríbeme o llámame o escríbeme al WhatsApp 9622-56496. Repito, 9622-56496 y te envío toda la información. El costo es un costo simbólico de simplemente 45 soles. 45 soles por las 2 fechas. Así que no te lo puedes perder. Es este viernes a las 5:30 hasta las, mal no recuerdo, 5:30, 7, y el día sábado en la mañana de 9:30 a 11. ¿Sí? Los vemos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, que tendré un tema también nuevo para compartir con todos y cada uno de ustedes. Si me permiten, les voy a compartir el tema que voy a compartir con ustedes este lunes.
lo voy a ir posteando también el tema para que ustedes puedan, ahorita no lo tengo a la mano, pero yo les estoy escribiendo por mi estado, si me leen por allí, pueden fijarse cuál es el tema que voy a estar tallando con ustedes, ¿correcto? Así que gracias, les agradezco por este tiempo, nos vemos, se me pasó la hora, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Cuídense mucho, un abrazo, gracias.